Bien, pues estamos de vuelta después de la publicidad y decías, Marijose, que a veces te cuesta desprenderte de las cosas, ¿no? Y que sientes libertad cuando... Porque yo creo que cuando uno se aferra a las cosas, ¿no? Ese egoísmo, porque es algo que es nuestro, es nuestra naturaleza, el ser egoístas, el mirar yo por mí, es algo que va en nosotros, ¿verdad? Sí. Pero cuando tú te vas desprendiendo y te vas concienciando de que nada trajiste y nada te vas a llevar, que eso nos cuesta mucho también, ¿no? El ir desprendiéndonos de las cosas, ¿verdad? Sí, yo creo que es bueno de vez en cuando olvidarse de uno mismo un poco. Claro. Porque eso es lo que nos libera y luego encuentras cosas mucho mejores. Claro. Yo también estoy ahora en ese tiempo en el que me quiero ir quitando cosas, lastres que tengo ahí en casa. Nuevamente acumulamos muchas cosas también, ropa, cosas, objetos que luego no te sirven. Y todo eso yo creo que te trae liberación cuando das ese paso de irte quitando. Pero a veces no son cosas que no te sirven, ¿verdad? A veces son cosas que quizá otros necesitan y claro, que tú puedes prescindir de ellas, ¿no? Pero que te cuesta, ¿no? Sí, te aferras sí. a ellas, ¿no? Igual dices, bueno, pues esto me lo regaló mi abuela, este anillo me lo dio mi no sé quién, yo qué sé. Cosas así, ¿no? Sí, sí, es verdad. Y luego son cosas que al final te hacen apegarte. Igual puedes cubrir la necesidad de otra persona, ¿verdad? Pero cuando das esos pequeños pasitos, que eres capaz de hacerlo, luego es que te sientes mejor. Te sientes mejor. Sientes esa libertad, sí, ¿no? Sí, sí. De poder desprenderte. O, por ejemplo, bueno, pues eso, ¿no? Que igual te dan algo que tú le tienes aprecio, pero que luego al final... Igual hay alguien que lo necesita, ¿no? Y dices, no, es que esto... Y a lo mejor se lo ves luego puesto y dices, ay, pues mira qué bien le queda. Claro que sí. Hay algo que antes estabas diciendo, Inma, que eso, ¿no? Que no es solamente dar dinero, que hay que saber también, ¿no? A quién dar, ¿no? Y me viene a la memoria la parte esa en la que la Biblia, en la que Pedro pasa por una bueno, que hay un cojo, me parece que era, que estaba pidiendo limosna y él le dice, lo que tengo te doy, ¿no? Y fíjate qué curioso, porque no es simple, el hombre estaría ahí esperando una moneda, pues como otro más que pasa, ¿no? Y espero ahí a que caiga la moneda. Y cuando Pedro le dice, lo que tengo te doy, ¿no? Lo que recibí de gracia, te lo voy a dar de gracia, ¿no? Y lo bendijo, que bueno, que sanó. Oró por él y fue exactamente. sanado. Entonces es eso, ¿no? A veces no tiene que ser, estamos hablando de cosas materiales y limosnas y tal, pero que no te cueste también, ¿no? Dar, ¿no? Un momento de tu tiempo, un momento de, pues eso, el pararte, ¿no? Y el escuchar, como hemos estado diciendo ahora, el que la persona pueda descargar un poco su necesidad, ¿no? Delante tuyo, ¿verdad? Para que tú puedas darle una palabra de aliento, bendición, ¿verdad? La gente en este tiempo tiene mucha necesidad de que se le escuche. Vas a los asilos de ancianos y solo necesitan orejitas que les puedan escuchar y para poderles luego darles un poquito de ánimo, de aliento, un abrazo, un estímulo, cualquier cosa. Pero vas a cualquier otro sitio, vas a los colegios y las mujeres necesitan que pongan la orejita, porque cada uno tiene sus problemas, sus necesidades, y que alguien les pueda escuchar, eso vale mucho, porque normalmente en el ritmo que llevamos de vida, pues a veces no hay mucho tiempo, ¿no? Y mucha gente necesita que se les escuche. Y a veces con escucharles eso es suficiente, porque, pues bueno, o están pasando un mal momento, o a veces no saben qué decisión tomar en una situación muy concreta, ¿no? Y a veces necesitan hablar, ¿no? Y a veces no hay personas que escuchen, ¿no? Porque cada uno vamos a lo nuestro y no vemos a veces las necesidades de los demás. Entonces es muy importante a veces, pues bueno, poder tener ese tiempo para poder escuchar a una persona que está con necesidad.
Y eso pasa, en el día a día pasa, ¿no? Hay unas personas que son más allegadas y otras igual menos allegadas, pero están con una necesidad, vamos, de hablar y de que alguien les escuche, ¿no? Y de que alguien luego pues les pueda dar una palabra de ánimo y aliento. A veces solo con escuchar es suficiente, pero a veces eso te lleva a poderles darles una palabra de ánimo, de aliento, decirle, pues mira, es lo mejor o no es lo mejor, o yo no lo veo, mira, a ver, no hay que tomar a veces las decisiones muy precipitadas, ¿no? Y bueno, también eso es caridad, porque la gente necesita eso, ¿no? Pues eso no solo es el dinero, no solo es lo que vemos, ¿no? Sino a veces hay personas que necesitan eso, que alguien les escuche. Y a veces igual no las ves, pero alguien necesita que le escuches por teléfono, alguien que pueda llamarte y pueda decir, mira, estoy pasando por esta situación y necesito hablar, ¿no? Claro. Y de muchas formas no podemos ser útiles, ¿no? Porque hay muchas personas que pues, por crisis, por depresión, por tantas y tantas cosas necesitan, ¿no? Ese tiempo, ¿no? Y a veces no hay personas que puedan escuchar. Y es muy importante que cada uno, como he dicho antes, ¿no? Grano, granito se llena el granero. Puede decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo por los demás? ¿Qué puedo aportar yo a esta sociedad, ¿no? ¿Puedo aportar algún beneficio, no? ¿Puedo, no? Puedo dar motivaciones, puedo dar aliento y sobre todo que des con el amor de Dios, que eso es algo que no te agota, que no te desgasta de tal forma, y cuando te desgastes dices, Dios mío, renuévame, que estoy agotada. Claro. Que tú puedas renovarte interiormente para que tú puedas tener cosas para dar a los demás, que haya en ti cosas frescas para que lo que tú des a los demás sea algo vivo, ¿no? Algo fresco, ¿no? Que puedan recibir, ¿no? Entonces es muy importante que las personas puedan recibir cosas frescas, pero por eso tenemos una responsabilidad. Y cada uno donde estamos, cada uno llegamos a unas personas diferentes, ¿no? Pero que puedas decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo por los demás? Puede ser tu madre, tu vecino, tu tío, cualquier persona. Es que cualquier persona. Al principio igual no conoces, pero luego conoces, ¿no? Y que podamos estar abiertos a ser sensibles a las necesidades de los demás. No solo mirarnos hacia adentro, como decía María José, sino ver qué necesitan estas personas. ¿Puedo aportarles yo? Igual puedo aportarles un abrigo que tienen necesidad, yo puedo aportarles un abrigo. Igual necesitan tu tiempo, igual necesitan un abrazo. No sé, tantas y tantas cosas, ¿no? Que decir, bueno, ¿qué puedo aportar yo? Claro. ¿Cómo puedo ser de bendición para los demás? Ahí es donde se marca, ¿no? La caridad marca que realmente va unida al amor, ¿no? Cuando hay esa renuncia y ese amor al prójimo, que solamente lo puedes dar, evidentemente, como has dicho tú al principio, ¿no? Cuando amas a Dios por encima de todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser, ¿no? Puedes alcanzar a amar al prójimo y a poder ser caritativo, que yo pienso que va unido, ¿no? Lo vuelvo a repetir, con el amor con ello, ¿no? Y bueno, yo no sé, estamos acabando el programa, si queréis añadir o dejar algo en el de mensaje a aquellos que nos están escuchando, que en estas fechas que parece que son señaladas, pero repetimos que no sea algo porque son fechas señaladas, sino porque realmente el amor de Dios sea el que se mueve, ¿verdad? Pues a mí me viene un poco ahora, después de que tú lo que acabas de decir, que sí que tenemos que saber que tenemos que amar a Dios, ¿no? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Pero también Dios quiere que sepamos que Él nos ama. Claro. Que no solamente lo que nosotros tenemos que hacer hacia Él, pero es que el amor de Él hacia nosotros es mucho mayor. Y bueno, pues que también en estos días de Navidad, que está este espíritu de la Navidad y del consumismo y de las compras y en tanto entrar y salir, pues que también pensemos en ese amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Muy bien, amigos, pues hasta aquí ha llegado nuestro programa. Continuamos con el testimonio, no se vayan porque aún no hemos acabado, pero la tertulia hasta aquí ha llegado. Hasta luego. Bien, amigos, pues hoy tenemos un testimonio especial. Hola, María José, ¿qué tal? Hola, bienvenida. Digo especial porque conocí tu trayectoria, ¿no? de tus principios cuando empezaste en el Señor. Pero me gustaría que nos contaras un poco, bueno, pues tu entorno familiar, tu infancia, el antes de conocer al Señor. ¿Cómo fue? Pues la verdad que mi infancia fue una infancia muy
humilde, sencilla, en una familia modesta y también feliz porque había una buena relación en la familia, entre tíos, primos. Yo he crecido rodeada de mucha familia y mi infancia fue feliz. Luego también es verdad que a medida que vas creciendo, pues te vas dando cuenta de que hay unas costumbres que te condicionan, ¿no? Que te condicionan pues por cómo son tus padres, cómo son tu entorno, ¿no? En el que tú estás, en el que tú vives. Y bueno, pues te vas dando cuenta ya de que hay hipocresía, de que hay un poco también de mentira, de hacer las cosas por obligación, por quedar bien. Y ahí fue en la adolescencia cuando yo me empezaba a dar ya cuenta de todo esto, ¿no? Pero tu entorno familiar era católico, me dices Sí, que tus padres sí, vivían, o sea, vivías en un ambiente católico, lo cual quiere decir que, bueno, seguías los ritos, las costumbres pues las católicas. seguíamos, pero tampoco éramos muy practicantes, éramos católicos, pero íbamos a misa pues de vez en cuando, no con mucha frecuencia. Y mi formación cristiana se quedó un poco en el catecismo que hacíamos antes de hacer la primera comunión. Entonces, digamos que esa formación que eran, pues sobre todo aprender oraciones y poquito más, ahí fue donde mi conocimiento de Dios se quedó solo en eso. Pero había inquietud en ti de conocer a Dios, o había de alguna manera seguías tú todo eso. Pues en aquel tiempo no, en aquel tiempo yo no lo tenía. Fue ya más adelante cuando yo empecé a sentir pues que en mi vida había un vacío, que en mi vida me faltaba algo, que quería hacer muchas cosas pero que no me llenaban, que quería llenar mi tiempo con cosas, haciendo cursos, pero ahora ya sé por qué me pasaba esto. Ibas buscando, ¿verdad? Estaba Buscabas buscando la verdad y no sabías dónde encontrarla, ¿verdad? Así es, sí. ¿Y qué ocurre? ¿Pasas la adolescencia? ¿Formas una familia? Sí, me caso y bueno, pues ahí fue un tiempo en el que prácticamente estoy volcada en la familia, en los hijos, porque tengo 4 hijos que también fueron muy seguidos. Y en ese tiempo, pues como que tampoco me daba tiempo para más, ¿no? De buscar y es justo ya cuando nace mi 4.º hijo, cuando ya tiene 6 años, pues cuando empiezo a sentir de una manera más fuerte que estoy... La necesidad, la ¿no? necesidad, de buscar algo, ¿verdad? Sí, sí. Y eso, María José, te lleva a buscar en la meditación, a buscar en otros campos, digamos, en esa búsqueda, te lleva... En ese tiempo... Cuéntanos un poco esa etapa. En ese tiempo fue cuando empecé a buscar en la meditación del yoga, porque yo empecé a hacer yoga. Y entonces era como una parte que parecía que entrabas algo más en la espiritualidad, ¿no? Pero claro, tampoco me llenaba, tampoco me llegaba a mí a llenar. Claro, y podías decirnos un poco, porque claro, hay gente que busca paz, busca en esta vida que llevamos un ritmo, pues eso, y hay un ambiente de agresividad y de, pues la gente busca, ¿no? Escucha que el yoga, la meditación, todas estas cosas te hace tener paz. ¿Nos podías contar un poco? Porque al final eso es una equivocación, ¿verdad? Eso es un engaño. Pues sí, porque yo ahí realmente no llegué a conocer a Dios, no me llevo a conocer a Dios. Sí, era como salirse un poco del círculo en el que yo estaba entonces. Para mí fue como una salida, una puerta que se abrió en esa búsqueda, ¿no? Era un camino que se puso ahí, pero la verdad que a mí personalmente a mí no me aportó nada, no me aportó nada y yo ahora sé que el Señor me guardó también ahí. Claro. Que también me guardó. Sí, porque es un terreno peligroso, ¿verdad? Sí, es un terreno... sí, porque las meditaciones que allí se practicaban pues eran las de que tu mente la tenías que llevar al vacío, a la mente en blanco, y claro, pues todo aquello, yo no sabía las consecuencias que eso podía tener
y yo sé que el Señor ahí también me guardó. Claro. Me guardó de aquello. Sí, quizá hay personas que estén escuchando y que quizás han estado o están en esa situación. ¿Tú qué les dirías? Pues que sean muy cuidadosas, que estén muy atentas a lo que se les dice, a los que estas personas que dirigen estos grupos y estas meditaciones les dicen, porque muchas veces es un engaño y son personas que están siendo utilizadas. Quieras que no, te metes en el mundo espiritual. Sí, también te metes. Y sí. así como nosotros sabemos que Dios existe y Dios es un Dios vivo, también existe el mal, también existe el diablo, ¿verdad? Y todo eso es... Entonces todo eso está muy disfrazado, ¿sabes? Porque no te lo plantean así, sino todo lo contrario, que te vas a sentir muy bien, que tienes que llegar a ese punto en el que tu mente esté en blanco, de una situación de relax, de relajación, de tal. Y yo realmente nunca llegaba a ese punto. Entonces yo decía, bueno, pues debe ser que yo soy muy rara porque no llego a ese punto, ¿no? Y bueno, por eso te digo que yo sé que el Señor ahí me guardó mucho. Y sí estar muy atentos a todo lo que se dice, a las palabras que se dicen, porque hay mucho engaño en todo eso. Y entonces pasa esa etapa, tú ves que en esa búsqueda no ha llegado tu satisfacción ni siquiera en la meditación o el yoga. ¿Y qué ocurre después? Pues después, la verdad que es que el Señor, como es imprevisible, tú no sabes cómo a cada uno nos va a tocar, ¿no? Porque como cada uno somos diferentes y estamos cada uno con nuestra cabeza en unas cosas distintas, pues a mí, yo tuve un encuentro con el Señor a través de la radio, escuchando la radio. Bueno, en esa búsqueda... En esa búsqueda aparece... Pones la radio, ¿no? Pongo la radio, sí. En un punto donde... Sí. En un punto en el que solamente escucho la emisora de RKM, escucho, que era la primera vez que yo la sintonizaba, era la primera vez. Y entonces escuché a mi amiga, que ahora es mi amiga, Lourdes Díaz, que solamente dijo unas palabras, solamente fueron estas palabras: tener una relación personal con Dios. Estás buscando una relación personal y íntima con Dios. Y a mí esas palabras ya me cautivaron. Ya te entró la inquietud, ¿no? De querer saber. Sí, porque era lo que yo estaba buscando. ¿Y qué sucedió? Cuéntanos un poco. Pues lo que sucedió después es que yo empecé a entender que para mí Dios había estado muy lejos, que yo había estado muy distante de Él, a una distancia muy larga, y que Él venía a romper esa distancia y ese silencio que había entre los dos. ¿Y cómo sucede ese encuentro? Vamos a decir, ¿cómo fue tu encuentro en esa búsqueda? Pues empecé con un gozo especial en mi vida, ¿no? De querer saber, de tener hambre y sed de Él, de quererle conocer cada día más, de saber más de Él, porque yo no conocía entonces la palabra. Y entonces fue a través ahí de la radio cuando empecé a escuchar predicaciones, cuando empecé a ir a algunas reuniones, cuando empecé luego a visitar la iglesia. Y entonces fue cuando me fui dando cuenta de que ese era el sitio en el que yo quería estar, claro, que había encontrado como una familia, ¿no? Y entonces me di cuenta también de que antes pues vivía en ese mundo que te decía al principio de apariencia, de mentira, de engaño, y que realmente Dios es quien me trajo verdad a mi vida. Y a la vez libertad, ¿no? La verdad te hará libre, ¿verdad? Sí, libertad, sobre todo libertad. ¿Y qué nos puedes contar de ese encuentro? Quiero decir que, ¿cuánto tiempo ha transcurrido desde que tú tuviste ese encuentro personal con Dios? 3 años. 3 años. ¿Y en ese tiempo han sucedido cosas? Sí, han sucedido, porque también en ese tiempo te empiezas a dar cuenta de que la palabra tiene mucha fuerza, la palabra de Dios, tiene vida, que es una palabra viva, y entonces tú te vas dando cuenta cómo vas experimentando esa palabra en tu vida y cómo es viva y real, ¿no? Y a mí eso es una de las cosas que ahora me tiene, estoy ahí buscando mucho de Dios para que me ayude a entender su palabra, porque yo sé que Él quiere enseñarme a través de ella, Él quiere mostrarme cosas, me quiere enseñar, me habla a través de la palabra. ¿Y puedes decir que eres nueva criatura? ¿Qué es lo que ha cambiado Dios en tu vida? ¿Qué cosas ya no hay que había antes?
Bueno, y sé, hay, que sé. ya no había antes, quiero decir. Bueno, yo ahora me siento viva. Yo sé que antes vivía una vida muy frustrada, con mucho desánimo y con problemas y bueno, muchas frustraciones, como te digo, que no quiere decir que ahora no tenga problemas. Eso te iba a decir, ¿ya no los tienes? Sí los tengo, Claro. pero ahora sé que ya no estoy sola. Sé que voy a hay tener esperanza, ¿verdad? que hay una esperanza, que Él está siempre a mi lado, que he estado mucho tiempo lejos de Él, pero que ahora Él me ha recibido con sus brazos abiertos y así es como me siento, que yo estoy bajo sus alas. Claro, y claro, me imagino que no solamente cambia tu vida, sino tu entorno familiar, porque tu familia, bueno, ahí hay problemas, También. hay luchas cuando uno conoce a Dios, ¿verdad? Sí. Pero dentro de todo eso... Pues dentro de todo eso se siente paz. Claro. Dentro de esas pruebas difíciles, pues hay paz y el Señor te va dando poco a poco un poquito de sabiduría para ir hablando a tu familia, para ellos van viendo también tus cambios, tus actitudes, que ya no son como antes. Y eso a ellos también les sorprende, ¿no? Claro. Y de alguna manera es un testimonio para ellos también nuevo, ¿no? Te empiezan a ver de una manera diferente. Claro. María José, en este comienzo de caminar con el Señor, tu marido te acompaña, ¿no? Porque él, a la vez, digamos que arrastras, o se puede decir arrastras o le invitas a que te acompañe. ¿Qué sucede? Sí, porque a mí me vio con tanto entusiasmo al principio que yo quería ir para un sitio, para un culto, para una predicación, para unos desayunos, y entonces él decía, ¿pero dónde vas? ¿No? Y entonces pues me acompañaba. Por curiosidad ya te acompañaba, Sí, ¿verdad? al principio me acompañaba, luego dejó un poquito de venir, pero también el Señor empezó a tratarle a él. Porque él también estaba contigo cuando estabas en ese tiempo en las meditaciones. Sí, sí, él también. O sea, Él también hacía meditación y hacía yoga también. Él lo hacía antes que yo. Ajá. Él lo hacía antes que yo, sí. Y yo creo que por eso también yo me animé a hacerlo. De alguna manera teníais los dos esa inquietud de buscar, la verdad, ¿no? De decir, tiene que haber algo más, ¿verdad? Sí, no. Él también tenía esa inquietud. Claro. Él también. Y yo creo que eso también ha ayudado para que luego los dos juntos también empecemos a andar un poco. Es más fácil, ¿verdad? Sí. La lucha, porque, ¿verdad, María José? Que uno conoce al Señor, pero llega la lucha, ¿no? Sí. Hay que renunciar, hay que luchar, porque el enemigo también busca la manera de que tú no conozcas a Dios, claro. de poner los impedimentos para que tú no para que conseguir que tú no puedas tener ese encuentro, ¿verdad? Es que para robarte la fe. Sí, es que una de las cosas que yo descubrí es que el enemigo existía, creo que es su gran ventaja, que siempre está oculto y que no imaginas que existe y cómo opera, ¿no? Entonces, esa fue para mí uno de los descubrimientos también que Dios me... Cuando uno conoce al enemigo, sabe cuáles son las estrategias y los ataques, ¿no? Cuando tú no le conoces, te pueden venir los golpes por todas partes, ¿verdad? Así es. ¿Y qué nos puedes decir? ¿En qué punto estás ahora? ¿Tienes 4 hijos? ¿Tus hijos qué tal? ¿Cómo...? Pues el Señor está tratando también sus vidas. Todo tiene su tiempo, ¿verdad? Sí, porque me estoy dando también cuenta de que estoy experimentando en este tiempo. Quiero orar como Dios quiere, ser una mujer de oración, ¿no? Estar buscándole y yo sé que Él está haciendo cosas en mis hijos. Lo que pasa que a mí no me gustaría que se vinieran conmigo a la iglesia, que empezaran ya a abrir su corazón al Señor, pero también sé todo que tiene su tiempo, ¿verdad? Sí, que el Señor está haciendo, porque de vez en cuando hay pequeñas cositas que me dice, ¿ves? Tú tranquila, que yo estoy con ellos. Claro. Entonces son esas pequeñas cositas que a mí me tienen que hacer pues confiar en que Él está ahí detrás de ellos. Claro. Pues nada, María José, te damos gracias por tu testimonio. Estoy segura de que más de uno de los que nos están escuchando quizá han pasado por alguna situación parecida a la tuya en ese tiempo de búsqueda, de querer buscar. Desde aquí queremos deciros que si estás buscando, como le pasaba a María José, si tienes esa ansia de querer saber dónde está la verdad y cuál es, y a veces buscamos en sitios equivocados, yo creo que María José es un testimonio vivo de que realmente
Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Así es, sí. Gracias, María José, por haber estado con nosotros y Nada, te invitamos gracias. cuando quieras a que nos acompañes. Gracias. Pues nada, amigos, hasta el próximo programa y espero que os haya gustado.